equipo número 9, que está conformado por Jessica García, Maribel Cervantes y su servidora Daniela Flores. Vamos a explicar un tema que es equilibrio en tercera dimensión por medio del sistema de coordenadas. Tenemos el siguiente problema, que es encontrar la fuerza que ejerce este globo y las tensiones que hay del punto A C, del punto A al punto D y del punto A al punto B. Los únicos datos que tenemos son estas coordenadas y sabemos que la tensión de A a B es de 600 newtons. Pasando toda esta información al diagrama de cuerpo libre, quedaría así. Lo que tenemos que calcular es la tensión de A a C, la tensión de A a D y el peso del globo. Toda esta información de las coordenadas la podemos pasar a esta tablita. El punto A, su componente en X es 0, como podemos verlo. Su componente en Y, que es la única que tiene realmente, es de 16.8 metros. En Z también tiene 0. El punto B solo tiene componente en X y es negativo, menos 12.6 metros. El punto C tiene componentes en X y en Z, que en X es de 7.2 metros y en Z de 12.6 metros. El punto D solo tiene componente en Z y es negativo, menos 9.9 metros. Para determinar las componentes en X, Y y Z, por medio de los vectores unitarios, se utiliza esta fórmula. Comenzamos hablando del vector unitario en B. Es la componente en X, que es Y, sería su vector unitario, más la componente en Y, que sería J, más la componente en Z, que sería K, entre la distancia de B. Para sacar estos valores se hace recondismo. En BX el inicial sería menos 12.6 metros, el final, que como estamos hablando del punto de A a B, de la tensión de A a B, vamos a utilizar estos dos puntos. Sería menos 12.6 metros menos 0, pues nos queda menos 12.6. En Y es 0 en B y 16.8 en A, entonces lo restamos y nos queda menos 16.8. En Z pasa lo mismo, solo que aquí como los dos valen 0, pues no tendremos componente en Z. Para calcular la distancia se utiliza el teorema de Pitágoras, es decir, elevamos todos al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada. Sustituyendo los valores, tenemos que la distancia de B es 21 metros. Ahora vamos a calcular lo que es el vector unitario en C. Para eso vamos a utilizar lo que nuestra compañera anteriormente mostró, que es el componente de C en X, en Y, y el componente de CY en J, más el componente de Z en K, entre la distancia. Entonces, para calcular lo que es los componentes en X, Y y Z, vamos a utilizar lo que es el valor final menos el inicial. Y aquí tenemos los valores. Entonces decimos que en CX tenemos el valor final de 7.2 metros, menos el inicial en A, que es 0. Y en Y tenemos el valor final de 0 menos el valor inicial, que es 16.8. Y nos termina dando menos 16.8. Y en Z tenemos el valor final menos el inicial, que es 0. Y nos termina dando 12.6 metros. Para calcular la distancia vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, teniendo los valores al cuadrado y sacándole la raíz cuadrada. Y nos da 22.2 metros. Entonces, dividimos lo que es el valor de cada uno de I, de J y de K entre
la magnitud de C. Y nos da 0.3443.2 en I menos 0.76675 en J más 0.56756 en K. El vector de la tensión en C es igual al vector unitario en C por la tensión de C. Como desconocemos la tensión en C, vamos a dejarlo como una ecuación y vamos a poner TC por los valores que teníamos en el vector unitario. Ahora calcularemos el vector unitario en D, que sería la componente de dx y más dyj más dz en K, sobre la distancia de D. Para esto es necesario la tablita que sacó nuestra primera compañera para determinar la componente en X. Sería la distancia final, que es 0, menos la distancia inicial, que también es 0, y eso nos da 0. En dy es la final, que sería 0, y la inicial, menos la inicial, que sería 17.8, que eso nos da menos 16.8, perdón. Dz, que es igual a menos 9.9 metros, menos 0, que eso nos da menos 9.9 metros. Ahora vamos a sacar la magnitud de la distancia con el teorema de Pitágoras, que vendría siendo poner el valor de todas estas componentes al cuadrado y sacarle la raíz, que esto nos da un total de 19.5 metros. Para sacar el vector unitario pondremos todos los componentes, que sería en I, que nos dio 0, que sería z y nos da 0, en dy, j, que es menos 16.8, y en dz con k, que sería menos 9.9 metros, y abajo se pondría lo que es la magnitud de la distancia, que son 19.5 metros. Posteriormente se hace la división de cada uno de ellos entre 19.5 metros. Es 0 entre 19.5 nos da 0 y menos 16.8 entre 19.5 nos da 0.86153 en J, y menos 9.9 en K entre 19.5 nos da 0.50769 en K. Para sacar el vector de la tensión en D, sería igual el vector unitario que acabamos de sacar aquí por la tensión de D. Pero en este caso, como en el caso anterior, no conocemos lo que viene siendo la tensión de D, así es que se quedaría solamente como una. A continuación, recordaremos que la sumatoria de Fx es 0, la sumatoria de Y es 0 y de Z, de fuerzas, es 0. En Z es 0. Aquí, como podemos notar, anteriormente, ya que hicimos nuestra tablita, podemos sacar ecuaciones que posteriormente son estas de aquí, que como podemos ver, queda una situación de 3 por 3 incógnitas, que sería TC, TD y el peso en 3 ecuaciones. Por lo tanto, esto sí se puede resolver. Esta ecuación la llamaremos ecuación 1, esta ecuación 2 y esta ecuación 3, para llevar un orden. A continuación tenemos la ecuación 1, que sería solamente despejar lo que sería TC, que sería nuestra incógnita. Para esto pasamos hacia este lado los 360, y ya como esto está multiplicando, lo pasamos dividimos y nos quedó que TC es 1110.0148 newtons. Después, en la ecuación E3,
hicimos lo mismo, solamente que ahora sustituimos el valor de TC en donde va TC. Despejamos hacia este lado lo que conocíamos, quedó TC multiplicando, lo multiplicamos y despejamos aquí también para que quedara TD sola. Si esto está multiplicando, pasa dividiendo, dividimos y nos quedó que TD es 1240.91473 newtons. En esta lo que hicimos fue que en la ecuación 2 sustituimos el valor de TD y TC para poder encontrar lo que sería P, que es el peso del globo. que es lo que vendría siendo el peso del globo. Aquí nos quedó TD multiplicando por lo que era en la ecuación y TC multiplicando por el valor que se tenía en la ecuación. Pues multiplicamos cada uno de ellos multiplicando por el valor que se tenía en la ecuación. Pues multiplicamos cada uno de ellos, sumamos y nos quedó que P es 2366.8886 newtons. Y bueno, con esto finalizamos. Ahora bien, para calcular los ángulos en el eje X, Y y Z con respecto a cada cable, del punto A al punto B y el punto C, lo único que tenemos que hacer es sacar el arcocoseno en cada caso. Es decir, recordemos que nuestro vector unitario en D nos quedaba menos 0.6 en I, menos 0.8 en J y más 0 en K. Para obtener el ángulo de θ x con respecto al cable B, sería el arcocoseno de la componente en X, que era menos 0.6. Esto nos da 126.86 grados. Para θ y sería arcocoseno, la componente en J o en Y, como lo queramos llamar. Esto nos da 143.13 grados. Para θ z es arcocoseno, como en K tenemos 0, pues sería arcocoseno de 0 igual a 90 grados. Y así sucesivamente en C y en D. En C nos quedaría en θ x, arcocoseno de 0.32432 nos da 71.07. En θ y sería arcocoseno de menos 0.75675, esto nos da un ángulo de 94.34 grados. En θ z sería arcocoseno de 0.56756, esto nos da como resultado 55.41 grados. Para el cable D, el ángulo desde el eje X hasta el cable D sería arcocoseno de 0 porque nuestra componente en I era 0, que eso lo calculamos previamente. Esto nos da como ángulo 90 grados. En θ y sería arcocoseno de menos 0.86153, que es nuestra componente en J, que es 149.48 grados. Y en θ z sería el arcocoseno de menos 0.50769, esto nos da como resultado 120.51 grados.